Ese libro, que ya tiene sus años, fue un resultado de una especialización en políticas sociales que hice la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, que mi trabajo final había sido analizar la asignación universal por hijo, que en ese momento era una política nueva. Y una vez que terminé la especialización, la propuesta era tomar esa base, pero amplificarlo a analizar el conjunto de las políticas sociales más relevantes de ese periodo. Estamos hablando 2010, 2015 aproximadamente. El libro sale en el 2015 y trata de dar cuenta de toda la propuesta de políticas sociales que estaba vigente en ese entonces, con algún contexto y tratando de pensar un poquito para qué están, para qué sirven las políticas sociales, sus alcances, sus límites y también cómo se corresponden con un modelo de acumulación y un régimen político determinado. Vieron que hay palabras que van en dos vías. Por ejemplo, transformación o cambio puede ser para bien o para mal, digamos. Entonces habría que primero pensar para qué lado queremos que cambien o que se transformen las situaciones. A mí me parece que eh, cualquier transformación valiosa e importante tiene que ver con la construcción de justicia social, con construir eh, pisos de humanidad y de buen vivir para el conjunto de la población, la ruptura de opresiones y situaciones de injusticia. Me parece que esas son las transformaciones que valen y no las transformaciones o los cambios que refuerzan justamente la injusticia y la desigualdad. Es como un tópico que quedó bastante vigente, ¿no? Del libro, el tema de pensar los mitos, porque la desigualdad se justifica con giros falsos, digamos, con falsas interpretaciones de la realidad que justifican por qué el pobre tiene que seguir siendo pobre y por qué la desigualdad es algo valioso. Si vos le preguntás a un nene de 3 años, le contás un cuento de que alguien acapara toda la riqueza y te va a decir que la tiene que repartir, digamos, porque es el sentido común del humano. Pero las situaciones de justicia se refuerzan a partir de mitos y de construcciones que justifican esa desigualdad. En el libro se trabajan los mitos y por ahí el que es más claro por el nivel de contraste con la realidad es el famoso Se embarazan por un plan, que tuvo varias variaciones, tiene muchas variaciones, pero que básicamente es plantear que las mujeres... hubo un político, un empresario que dijo, se hacen preñar, que es como una pieza de análisis perfecto de todo lo que está mal, porque es la mujer como sujeto pasivo se hace preñar, que es de los animales, y la idea de que pueden llegar a tener un hijo solamente para cobrar una asignación que además es minúscula, digamos, que cualquiera sabe que con eso no se puede criar a un hijo y que el negocio, en todo caso, la racionalidad de decir, bueno, voy a tener un hijo para cobrar algo, no estaría dando la cuenta, digamos, para que eso pueda ser real. Pero ese mito se apoya en una cuestión, digamos, si uno lo quiere analizar desde una mirada científica, es qué pasó desde el surgimiento de la asignación universal por hijo hasta acá. Si aumentó sustancialmente los nacimientos, esa hipótesis puede llegar a ser plausible. Si disminuyó, eh, está equivocada. Y lo que pasó en realidad es que la natalidad se desmoronó en Argentina. Cayó como un piano, digamos. Entonces la distancia, digamos, yo quiero tirar algunos números para que tengamos eh, una perspectiva de eso. Hoy Argentina tiene 1,4 hijos por mujer. La tasa de reemplazo es 2,1. O sea, una sociedad, un país, para poder mantener la misma población que tiene actualmente, cada mujer tiene que tener 2,1 hijos para poder decir, bueno, la proyección demográfica es de continuidad. Hoy estamos en 1,4, 1,3. O sea, estamos por debajo de la tasa de reemplazo. Entonces, lejos de aumentar, y además la natalidad, la cantidad de hijos por cada 100.000 habitantes, pasó de
casi 20, 19,8, a menos de 10 nacimientos cada 100.000 personas. O sea que los datos desmienten claramente ese mito, pero además nos marcan otro problema que es totalmente distinto. El problema que vamos a tener a futuro no es que los sectores populares tienen demasiados hijos, sino es que vamos a tener una población cada vez más envejecida, eh, y con menos población, una población que va a tender a decrecer en el tiempo. Por eso ahora estoy trabajando con políticas sociales de adultos mayores, porque me adapta a los nuevos tiempos. Sí, es una buena pregunta. Las políticas sociales no resuelven los problemas sociales. Eso también afecta a nuestro ego como trabajadores sociales, pero es la realidad. Lo que sí hacen es construir algunos pisos de dignidad y permiten el desarrollo de otras potencialidades eh, para la vida de las personas. Lo que hubiera pasado es algo que en parte pasó, que es que la calidad de vida de las personas bajara un montón. Pero si vos tenés la asignación universal pero no tenés trabajo, la asignación no te va a resolver el problema. Así, en el caso actual, el salario disminuye continuamente, las asignaciones familiares tradicionales o la asignación por hijo no te va a resolver el problema. Lo que sí hace la asignación universal es poner un piso de igualdad sobre la clase trabajadora. Uno de los principales problemas de este tiempo, sociales y políticos, es la enorme heterogeneidad de la clase trabajadora. Digamos. Vos tenés, si vos ves la sociedad argentina, la pensás hace 50, 60 años, vos vas a encontrar que los trabajadores tenían más o menos la misma forma de vida, tenían más o menos los mismos salarios, con diferencias, pero digamos, un obrero de la construcción y un empleado bancario capaz que tenía una diferencia de dos o tres sueldos de diferencia, pero ahora esa proporción aumentó muchísimo. Entonces, un trabajador informal y un trabajador formal con todos los derechos tienen en realidades totalmente distintas. Y eso es un problema, porque eso impide que haya una conciencia de clase social, digamos, porque si yo viajo en avión y me voy a Miami todos los años y mi hermano se dedica a otra cosa y no llega a fin de mes, claramente la posibilidad de pensarnos parte de una misma clase social es bastante difícil. Pensar que tenemos intereses comunes es bastante difícil. Y la asignación universal por hijo, una de las cosas que tenía era que igualaba, porque los trabajadores formales ya tenemos asignaciones familiares reconocidas desde hace muchísimos años y las cobramos, lo que ganan más por descuento de ganancia, lo que ganan en el medio por la asignación familiar, y todo el sector informal, que es cada vez mayor de la economía, logra con la asignación universal por hijo estar incluido en ese piso, que es para los chicos, para los niños. Entonces tiene todavía es muy difícil de atacar la asignación universal, porque estás otorgándole a los hijos que no tienen ningún tipo de mérito ni culpa de cuál es el trabajo que tengan sus padres, de tener un apoyo que genere un piso mínimo, no de igualdad, sino de compensación, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, la asignación universal por hijo eh, es- eh, demuestra tiene varias virtudes. Uno es la universalidad, porque nadie puede, por esto mismo que te decía, porque es universal para los trabajadores informales, pero después tiene una continuidad con el resto de los trabajadores, porque se convierte en asignación familiar. Y es tan potente y tan interesante su alcance y su posibilidad de generar algún piso de inclusión, que este gobierno, que ha desmantelado gran parte de la política social, lo ha sostenido y lo ha ampliado, digamos. La única partida que creció ha sido la asignación universal por hijo, porque permite una llegada rápida y directa a las familias para poder generar una base que sigue siendo, que, insisto, no te saca de la pobreza, te permite liberarte de la indigencia y la imposibilidad de comer, pero además iguala a los trabajadores más allá de cuál sea su actividad en un reconocimiento de apoyo para los hijos.
y además en este marco de lo que hablábamos antes, de que disminuye fuertemente los nacimientos, una política inteligente sería justamente promover los nacimientos. Fíjese, China tuvo durante varias décadas una política de hijo único, hasta que se empezaron a dar cuenta de esto, de que cada vez que tenían por debajo de la línea de reemplazo, y ahora están incentivando los nacimientos. Digamos. Francia es el único país de Europa que tiene una tasa de reemplazo positiva. O sea, es el único país de Europa que no está decreciendo, tiene más de 2,1 hijos por mujer. Francia y los países nórdicos. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de políticas sociales de apoyo, tienen las asignaciones familiares, tienen unas licencias por maternidad y por paternidad enormes, digamos, que permiten enfocarse en el cuidado de ese niño, de esa niña en sus primeros años. Tiene toda una política de cuidados para la primera infancia que es restrictivo. Hoy un joven, hoy la gente, históricamente la gente de su edad tenía hijos, y yo creo que ninguno de ustedes debe tener hijos, ¿me equivoco? Es así, porque vos decís, tengo un hijo y no puedo seguir viviendo, digamos. Y eso está muy mal, digamos, una sociedad donde vos pienses que, claro, no tengo dónde vivir, si no puedo seguir estudiando, no puedo, ¿quién lo va a cuidar? Digamos, es una sociedad que se deshumanizó, porque, digamos, el ser humano es un bicho que se organizó toda la historia para reproducirse y vivir y ser. Entonces ahora estamos en una lógica donde estamos organizándonos para otra cosa, para reproducir un sistema de acumulación o para reproducir la mirada del propio ego, eh, digo, sin descalificar ni hacer ninguna valoración de las decisiones legítimas de cada individuo. El problema es cuando no puedes elegir, cuando tener hijos no es una opción porque te desorganiza la vida. Digamos, a mí me parece que es importante pensar que las políticas sociales del futuro van a tener que ver con estas dos cosas. Apoyar a la gente para que tenga hijos y cuidar a las personas mayores que cada vez van a ser más. Eh, y es todo lo contrario al sentido común de un sistema que se ofende cuando ayudas a un pibe, digamos, les parece injusto que un pibe reciba 70.000 pesos por mes para comprar un poco de leche, pues ni siquiera le alcanza para un sachet por día, eh, y ve a los viejos como descarte, como decía Francisco. A mí me parece que amerita una discusión muy profunda, porque cuando te pones a hilar fino, hay una irracionalidad muy grande en la lógica que se va. Se gasta muchas cosas en cuestiones que no valen la pena, y el cuidado, que es lo básico, es lo que nos hace de seres humanos, de los chicos y de las personas mayores, se descuida. La verdad estoy trabajando, ahora un ratito vamos a charlar de eso, sobre políticas sociales de personas mayores. Eh, sí, bueno, toda mi vida trabajé en la implementación. eh, y me parece que es importante que los trabajadores sociales, y sobre todo las nuevas generaciones, tengan la posibilidad de crear. Porque no es la cuestión solamente de repetir, digamos. De hecho, si se quiere, el libro que ustedes leen, eh, El paradigma en disputa de la política social, es como una especie eh, de poner en valor lo que fue, pero lo que hay que pensar es justamente lo que vos decís, es hacia adelante, qué es lo que vamos a hacer. Y con estos problemas que te decía antes, a ver, ¿cómo apoyamos para que las familias puedan tener hijos? Ahí tenés una política social para construir, no la construí, pero hay que hacerlo. Y con las personas mayores, con todo el tema del cuidado, hay muchísima tarea para hacer. Eh, en poco tiempo, la población de personas mayores va a ser fuertemente mayoritaria, digamos, y ahí hay toda una cuestión para pensar. ¿Cómo sostenés los cuidados? Mi abuela tiene 87 años, se cayó, se rompió la rodilla. Tenés que poner 3 personas, son 3 sueldos, o sea, a 3 personas tienen que comer. Es imposible que una familia pueda pagar eso. ¿Quién lo va a pagar? Digamos, en el Estado, y más con esta lógica de no hay plata.
Digamos, ¿cómo se va a cubrir? ¿Quién los va a cuidar? Eh, ahí tenés toda una cuestión. La gente vive cada vez más porque la ciencia ha permitido la sobrevida, pero estar 10, 15, 20 años en situación de dependencia absoluta no es un programa muy interesante para que nosotros queramos tener en nuestro futuro. Entonces también hay hay que pensar políticas sociales para que además de vivir más, vivamos mejor. Eh, y me parece que ahí hay una cuestión interesante para ir pensando. Y después, cómo reducir las desigualdades en una sociedad que celebre las desigualdades. Eh, Cómo desplumar la gallina sin que grite, diría alguno. Pero hay que pensar políticas sociales que al mismo tiempo reduzcan las desigualdades y no generen rechazo en una parte de la sociedad que no, o no se conmueve o tiene otras prioridades más que vivir en una sociedad que se realice. Muchísimo. Es que le voy a contar otra anécdota que también lo vamos a ver en la charla. Em, el otro, hace un tiempo, charlando con un funcionario, no voy a decir quién, después le voy a mandar el video igual. Eh, había, de este gobierno recibía críticas por no hacer determinada política social, por no implementar una política social. Y genuinamente decía, pero para mí no, ¿cuál es el problema? Yo, bueno, es tu gestión. Dice, no, mi gestión es no gastar plata. Digamos, en un tiempo donde está mal visto la gestión del Estado, donde el Estado ha sido demonizado, donde los trabajadores públicos y los trabajadores sociales en particular son vilipendiados, digamos, por una parte de la sociedad, es obvio que va a haber una influencia, eso te va a influir, digamos, a no, ese sentimiento de deslegitimación de lo que vos tenés que hacer. Vos tenés que distribuir, reducir las desigualdades generando algún tipo de política de compensación o de apoyo a los sectores más excluidos. Si la sociedad ve mal eso, es muy difícil desarrollarse profesionalmente. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, ahí está bien, está bastante trabajado en el primer libro mío, que es que las políticas sociales responden a un proyecto de sociedad. Digamos, en el marco de un tipo de modelo de acumulación, de un tipo de sociedad, de un tipo de objetivos sociales, corresponde un tipo de política social y por lo tanto un tipo de intervención. Y a mí me parece que hay que repensarnos, pero incluso no solamente para criticar desde mi punto de vista el modelo del no Estado, de esta idea de que la justicia social es una aberración, ese sentido de ser de nuestra profesión, que la justicia social para el presidente es una aberración. No solamente criticar eso, sino también criticar el propio modelo anterior, que fue virtuoso en muchas cuestiones, pero hay que empezar a pensar esta idea de la transferencia de ingresos como políticas centrales, si eso resuelve los problemas de desigualdad o no. Yo creo que hay que pensar otro modelo que no sea la inclusión por el consumo solamente, sino también de ir generando otro tipo de institucionalidad. Va a ser un poco el eje de lo que vamos a tener después. Pero solamente con el Estado cajero automático no alcanza para construir niveles de garantización de derechos y de igualdad mayores. Y eso me parece que es importante en repensarlo, digamos, en una nueva etapa de avance de los sectores populares, de la justicia social, pensar las políticas sociales no solamente como transferencia de ingresos eh, por los límites que ha encontrado en la historia y que lo vimos. El principal desafío que yo siento ahora es que una parte de la sociedad siento de que lo que nosotros, que vos estás todo el tiempo pensando a ver cómo hacemos las mejores políticas sociales para reducir las desigualdades y que haya una parte de la sociedad que le parezca que eso está mal. Eh, ¿Viste? Porque es como que es difícil el diálogo, porque nosotros podemos discutir la asignación universal por hijo. ¿Sirve para reducir las desigualdades, para que los chicos vivan mejor? Sí, no, no. Pero viene otro y dice,
¿por qué tienen que vivir mejor los chicos? Ahí ya es mucho más difícil, digamos, cuando se cuestiona el sentido último de nuestras intervenciones, es más difícil, te interpela mucho porque decís, es muy difícil pensar cómo, ponernos a pensar como sociedad, cómo mejoramos algunas cuestiones cuando el objetivo es diametralmente distinto. Cuando, decís, ¿cómo tenemos un mejor Estado? Cuando hay una parte que dice, no quiero Estado. ¿Cómo reducimos las desigualdades? Cuando diciendo, no, si reducir las desigualdades le estás robando a los ricos para dar a los pobres. Y eso, digamos, se entiende, digamos, como el contexto, de alguna manera, interpela de un modo distinto, porque hay que volver a los fundamentos. Y me parece que en un punto es horrible y en otro punto es sumamente interesante, porque nos permite salir de piloto automático y tenés que explicar por qué. ¿Por qué no podemos dejar que las personas mayores se mueran de hambre si no tienen aporte? Y no hay que darlo por hecho, hay que explicar por qué. Porque hay mucha gente que le parece que estaría muy bueno que se mueran de hambre, digamos. Y no porque son malos que quieren que se mueran de hambre, sino porque sienten que no se merecen jubilarse. Entonces, bueno, hay que pensar como sociedad en todo, digamos, que hay que empezar de nuevo. Y me parece que está bueno empezar de nuevo, ¿viste? A todos nos ha pasado en algún momento que vos estás trabajando con un trabajo práctico, con una tesis, y la vas peleando y de pronto se te queman los papeles y tenés que empezar todo de nuevo. Y es una nueva oportunidad también, digamos, eh, poder volver a pensar qué tipo de sociedad queremos, volver a discutir qué tipo de sociedad queremos y después cómo la construimos. Ahora, si no nos ponemos de acuerdo en qué tipo de sociedad queremos, discutir la política social es ridículo, porque yo voy a proponer una política social para reducir las desigualdades, mientras que a otro le parece que lo que estoy haciendo es una aberración. Claramente es una compensación. Que tampoco estaría mal, digamos. Yo incluso podemos, digamos, ahí estábamos otra vez, con lo que hablábamos antes. Si, si vos tenés dentro de decir, bueno, hay que evitar que la gente se muera de hambre. Y entonces algunos van a decir porque es un derecho, otro porque es justo, y otro va a decir porque si no tenemos un conflicto social que no podemos abordar. Y dentro de todo puedes discutir, digamos, porque puedes discutir con cada uno porque hasta puedes llegar a ponerte de acuerdo. Bueno, hagamos la asignación universal porque de alguna manera vos te evitas el conflicto social y nosotros nos estamos contentos porque el pibe pudo comer un yogur una vez por mes. Y podés llegar a un acuerdo. Ahora, a mí me parece que la asignación universal por hijos, que fue el eje central de política social de este gobierno, digamos, en los últimos 2 años, fue la única política de compensación que hubo, la única, a la devaluación inicial, al congelamiento de los salarios posterior, al aumento de las tarifas, a la caída de la actividad económica, al aumento de la desocupación, al aumento de la precarización laboral. Digamos, todo se vino por abajo, todas las políticas sociales, todos los presupuestos cayeron las jubilaciones, cayeron el presupuesto, bueno, el Ministerio de Desarrollo Social desapareció, digamos, es una, se redujo a la mínima expresión, y la única partida que vos ves que claramente aumenta, incluso a niveles superiores a gobiernos anteriores, es la asignación universal por hijo. Pero ahora, en las últimas negociaciones con el Fondo Monetario, se puso en cuestión también eso. Yo creo que son locos pero no comen vidrio y que no van a tocar la asignación universal por hijo, por esta misma idea de conflicto social. Digamos que es sacar el último, en la última red de contención que hay. Porque los famosos planes que eran los potenciar no existen, digamos, está congelado lo que ganan al 2023, o sea que ya no sirve ya antes no servían, ahora es un chiste. Entonces lo único que queda para sostener a los sectores más humildes es eso. Pero bueno, pues, hay que ver cómo sigue y qué tipo de sociabilidad se va proponiendo para el futuro. Digamos, ajustes de este tipo se sostienen por dos. ¿Qué diferencia hay entre esto que relataba recién? De caída de la actividad, caída del consumo, caída del salario, caída de la actividad económica y
caída del empleo con respecto al 2001. Que tenés dos pisos que son todas las personas mayores jubiladas y todos los chicos cubiertos por la asignación universal por hijo. O sea, tenés como una red. Yo no creo que la saquen, pero uno nunca sabe. Eh, la idea de garantizar derechos es una aberración para este gobierno, pero no porque yo lo diga porque no me gusta, sino porque lo dice explícitamente el presidente. Digamos, plantea la justicia social es una aberración, y no una vez, sino como una doctrina. Entonces, claramente, garantizar nada está en los planes otra propuesta de sociedad, una sociedad organizada a través del mercado, eh, donde no hay una responsabilidad del Estado, no hay una responsabilidad de la sociedad, digamos. Eh, eso es un hecho, digamos, me parece que es muy difícil de discutir. Ahora, ¿puede funcionar una sociedad que no garantiza derechos? Sí, de hecho, si vos te pones a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, vos te enfermás y y te hipotecas tu casa o vendés un riñón porque no hay medicina pública. O mismo en Perú, que es otro de los ejemplos que siempre ponen, eh, no hay una red de derechos, no hay la gente que no está incluida dentro del sistema formal, que es la enorme mayoría, no se puede jubilar nunca, puede llegar a una pensión súper mínima, y esas sociedades existen, o sea, puede existir una sociedad que no reconozca ningún derecho. La sociedad argentina puede ir a ese camino y no sé, vamos a ver. A mí me parece que no, me parece que hay una historia, una cultura, que arranca, si querés, y ahí me voy un poco, pero me parece que es interesante, arranca desde la propia constitución del país, desde las guerras de independencia. En- Hay un autor interesante que es eh, Sáenz, y hay no solamente él, sino un conjunto de autores que plantean que la América hispánica, digamos, con su guerra de independencia, generó como una identidad plebeya muy fuerte. En lugares donde hubo guerra de independencia hay como un sentimiento mucho mayor de derecho de los sectores populares, eh, que pone en cuestión el dominio de las oligarquías del siglo XIX, estamos hablando. Y si uno compara los lugares donde no hubo guerra de independencia, como Brasil, como México, como Perú, con los que sí, como la Argentina, como que genera otra cultura. Porque si yo pude ir a la guerra, yo hice el país, yo peleé al lado de San Martín, al lado de Güemes, al lado de los caudillos provinciales, yo tengo derecho, digamos, porque yo no soy un ser pasivo. Y después tenemos la experiencia de la inmigración que traían las ideas sociales de Europa, los sindicatos. Después tenemos el peronismo. Pero tenemos una historia plebeya en Argentina de derecho muy fuerte. Acá nadie es más que nadie, digamos. Eh, esta vieja, viste, se cuenta mucho esto de que en Brasil o en Perú viene un auto de lujo y un autito así nomás, se cruzan en la esquina y este dice, pero vos sabés quién soy, y el otro agacha la cabeza y se va. Acá le dice, vos sabés quién soy, y a mí, ¿quién carajo me importa quién sos? Digamos. Eso tenemos los argentinos, esta cultura igualitaria y plebeya, que me parece que va a ser muy difícil que podamos aceptar que algunos tengan todo y otros no tengan nada, así calladito. Conectar igualdad, visto desde hoy, es un lujo asiático, digamos. Es Suecia, digamos. Eh, y porque la vara se cayó mucho más abajo que eso. Claramente que Conectar Igualdad generó una inclusión digital enorme, eh, pero que está en el contexto donde se naturalizó que eso es un exceso. Eh, digamos, ¿cómo vas a gastar plata comprándole computadora a los chicos de la escuela pública? Es un montón, digamos. Ese es el sentido común actual.
digamos. eh, entonces, claro que afecta la inclusión, pero caímos mucho más abajo todavía, digamos, porque se están afectando derechos mucho más elementales, como de los discapacitados, digamos, como el derecho a tener una terapia mínima para un chico con autismo, digamos. Entonces, me parece que, digo, está bien la pregunta porque es interesante plantearlo en el contexto. El tema de que hemos retrocedido tanto que conectar igualdad queda muy, muy lejos en perspectiva. Y era una política que permitía que las desigualdades entre el que tiene todo y un chico en un barrio que los padres no le pueden comprar una computadora se redujeran enormemente. Por ahí no hay conciencia de cómo achicaba la brecha. Pero bueno, tiene que ver con este retroceso general y, y, y otra vez, hasta dónde podemos tolerar los niveles de desigualdad y también al revés, qué niveles de compensación estatales el resto de la sociedad que no tiene por ahí la sensibilidad que estamos planteando está dispuesta a tolerar. Pero a la gente se le vuelve intolerable que el Estado entregue una computadora, con la mía. Mira, se da una situación paradojal con el tema de las personas mayores, porque el Estado Nacional gasta la mitad de lo que gasta en las personas mayores, por lo menos, por lo menos. Porque el sistema previsional explica la mitad del presupuesto nacional, porque tenemos una política de universalización, de hecho, de la jubilación, que a pesar del nivel paupérrimo del haber previsional, eh, implica un reconocimiento de derechos que en muchas sociedades no existe, digamos, y que se puede perder. Digamos, a mí me gusta siempre alertar, desnaturalizar algunas cuestiones. Hace 100 años la gente no se jubilaba, se jubilaban sectores muy específicos, digamos. Eh, las primeras cajas, Argentina fue bastante pionera a nivel mundial. A nivel mundial es que las jubilaciones empiezan a nivel masivo con un canciller del Segundo Reich alemán, Otto von Bismarck, que arranca a finales del siglo XIX con las jubilaciones. Y Argentina también, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, arranca con las primeras, con el ejército, empleados públicos, ferrocarriles, bancarios en 1920, pero estábamos hablando de cuatro o cinco actividades de las más fuertes o las de mayor nivel de inclusión. Recién hacia finales de la década del 50, digamos, a finales de la década del 40, principios de la década del 50, se universalizan a todas las actividades las jubilaciones en una sociedad salarial donde el pleno empleo era una realidad. eh, y después, cuando se empieza a caer la sociedad salarial, después de la dictadura en Argentina y en todo el mundo a partir de la revolución neoliberal de Reagan y Thatcher a finales de los 70, le empieza a quedar otra vez gente excluida. Digamos, vos tenés un tramo, que es lo que a nivel occidental se conoce como los 30 años dorados del capitalismo, que es finales de la Segunda Guerra Mundial eh, y hasta la crisis del petróleo en el 75, la pérdida del patrón oro, Nixon y demás, eh, donde se avanza muchísimo, digamos, para hacer una curva rápida a la cámara. Vos tenés principios del siglo XX, no existía la jubilación. Empiezan a arrancar, 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 arrancar. En la década del 40 con el peronismo se llega a tope, se mantiene todo a tope durante todo el desarrollismo y empieza a caer a finales de la década del 70 y ya en la década del 90 teníamos 30-40% de las personas que no se podían jubilar porque no llegaban a los 30 años de aporte. Ahí en los años 2000 aparecen las leyes de inclusión jubilatoria y se universaliza con un piso porque son el 60% de las jubilaciones son jubilaciones mínimas, pero hemos alcanzado un nivel de universalización. Y yo siempre advierto de que eso puede pasar. En 50 años pueden haber jubilaciones. Y si uno sigue algunos discursos que ya empiezan a circular, se cuestionan, digamos. Si no hay
ley de inclusión jubilatoria, dentro de 30 años, todos los chicos que trabajan en Rappi, en Uber o en el propio Estado con contratos basura, ¿cómo se van a jubilar? Digamos, y además, otra vez, ¿quién lo va a pagar? Porque vos no tenés nacimientos y tenés cada vez más gente mayor. Entonces, la crisis del sistema previsional que se verifica en Suecia y en Uganda, digamos, acá también va a impactar. Entonces, hay que repensar todo el sistema previsional y sobre todo la lógica del seguro social. Eh, no quiero irme mucho por las ramas, pero el modelo nuestro es el modelo justamente de la Europa continental, el modelo de Bismarck, que es el modelo de Alemania y Francia, que es el modelo del seguro social. ¿Cuál es la lógica de ese modelo? Vos aportás y tenés derecho a la jubilación porque aportás. Hay dos modelos más en la política social clásica, en occidental, europea, ¿viste? Eurocéntrica, pero que como se trasladaron estos sistemas, no está mal tomar esas teorizaciones también porque sí, sí actúan en el presente, que es la liberal, que era un sistema de cobertura residual, y el nórdico, el demócrata, que lo planteaba a partir del concepto de ciudadanía. En Argentina y en una sociedad salarial de pleno empleo, no había ningún problema con que sea con la lógica del seguro social, digamos, porque nuestros padres, sus abuelos, seguramente eh, em- em- entraron a un trabajo y se jubilaron en ese trabajo. Y entonces tenían 30 años de aporte y estaba todo bien. Digamos, no había problemas. Y además era una sociedad donde la familia tradicional era hegemónica, entonces la mujer por ahí no trabajaba, pero tenía la pensión del marido. Entonces ese sistema funcionaba. A partir que la sociedad cambia en muchos aspectos, a partir de la década del 70, empieza, primero, niveles de precarización cada vez mayor. Entonces ya tenés el 40% de la clase trabajadora que no hace aporte porque trabaja en negro. Después tenés un montón de gente que es empresaria, pero que no tiene el nivel de capitalización para sostenerse 30 años sin trabajar cuando llega viejo. Digamos. Pero hay gente que tiene un comercio, que vive mejor que un trabajador, pero de ninguna manera puede sostenerse 30 años sin trabajar después. Después tenés que ya la familia tradicional es una excepción. O sea, acá en Corrientes, pero calculo que también, digamos, no es la regla como en otro tiempo. Eh, y tenés este tema del envejecimiento, que la lógica del seguro social tenía sentido en la medida de que por cada 4 o 5 trabajadores activos hubiera un pasivo que sostuvieran que lo sostuvieran con sus aportes. Vos aportás el 11% y cobrás más o menos el 60%. Entonces precisás 4 o 5 para poder llegar. Eso no pasa, digamos. Cada vez hay menos activos por cada pasivo. Entonces, el modelo de seguro social se mantiene en el imaginario, pero no resiste ninguna cuenta de nada en los hechos. Vuelvo otra vez. Piensen, 1910, ferrocarriles. Entonces, los trabajadores del ferrocarril dicen, bueno, este chabón tiene 70 años, sigue trabajando, se tiene que jubilar. Aportemos todos los activos para que se pueda jubilar Pepito. Y claro, al principio la cuenta daba perfecto, porque se jubilaba Pepito y tenías todos los jóvenes trabajando. Pero, pero a lo largo del tiempo, esa relación activo-pasivo eh, cambió totalmente. Entonces, en la década 90 aparece esa crisis con un montón de gente que no se puede jubilar, y en el 2000 aparece la inclusión jubilatoria. Y con el relato del seguro social, porque vos comprás tus aportes con la moratoria, incluye con la lógica de ciudadanía, digamos, nórdica, por decirlo así, en términos de esquema conceptual. Eh, y genera una contradicción. Tenés mucha gente que critica y dice cómo se van a jubilar sin aportes, cuando lo que tendríamos que decir como sociedad, esta idea de que nos vamos a jubilar con aportes no existe. Sí existe para mí, digamos que tengo un trabajo formal, trabajo en la universidad, trabajo en PAMI, eh, pero para la mayoría de la gente no. Porque no, porque están en trabajos informales, porque son emprendedores, porque no tienen una continuidad laboral de 30 años seguidos de aporte.
Entonces hay que repensar el sistema previsional, hay que pensarlo en lógica de cómo vamos a financiar esos aportes, y ahí me tomo la pregunta que me había hecho la anterior compañera, que era si se había pensado en una política social o algo así. Me animo a proponer algo que tampoco es muy original, pero que hay que pensar en cómo garantizamos la seguridad social a partir de los recursos naturales de nuestro país. Que eso es lo que hace Noruega. Noruega es un país muy chiquito en el norte de Europa que, que durante toda la historia eran marginales porque hace tanto frío ahí, no puedes, digamos, la economía era muy restringida, pero que en el siglo XX pegan un desarrollo enorme, son los países más desarrollados del mundo y donde mejor calidad de vida del mundo, eh, y encuentran petróleo en el mar del norte. Entonces, los tipos que hicieron, constituyeron un fondo soberano con lo que produce ese petróleo para garantizar las jubilaciones. Los jóvenes tienen jubilaciones estratosféricas garantizadas para varias generaciones. Eh, y acá pasa lo mismo. Eh, Digo, no abandonar del todo la idea del seguro social, pero empezar a decir, tenemos que pensar otra cosa. eh, y tenemos litio, tenemos vaca muerta, tenemos el mar argentino, tenemos la soja. Bueno, pensemos que una parte de toda esa renta natural, digamos, puedan servir para garantizarle a los trabajadores en su sustento durante 20, 30, 40 años. Porque también, insisto con esta idea, la longevidad se ha acrecentado muchísimo. Entonces vos tenés gente que eh, ha trabajado en tareas muy duras. A los 65 años se jubila, pero por ahí vive 20, 30 años más. Digamos, yo trabajo en PAMI, hay cada vez más gente de más de 100 años, gente de 90 y pico hay un montón. Entonces, tenés que pensar, son 30 años o 35 años sin trabajar. O sea, pasa más tiempo de jubilados que como trabajadores. Porque además, ustedes lo saben muy bien, cada vez se va atrasando el momento en que entras formalmente al mercado de trabajo. Entonces, por ahí formalmente trabajás eh, 30 años, 35 como mucho, y después estás en la misma cantidad de tiempo jubilado. Entonces, si no lo pensamos seriamente y con una lógica de la justicia social, vamos a tener problemas. Si nosotros lo pensamos solamente de la lógica del derecho, decir, bueno, tiene que ser jubilado, y no pensamos en cómo lo financiamos, vamos a tener un problema. Porque va a venir la otra lógica de decir, bueno, eh, si no pagaste, te jorobás y van a terminar las jubilaciones para una parte importante de la población. Em, la focalización es la forma que tuvo el neoliberalismo en la década del 90 para hacer la política social. Ahora, políticas universales lo que te garantizan es derecho. La focalización no es un derecho, sino que es la intervención sobre una situación en particular. Sin embargo, me parece que hay que hacer una advertencia, que no hay que demonizar las herramientas, digamos, pues son herramientas. Entonces, viste, pensar de que la focalización es mala y la universalización es buena, es un reduccionismo que puede ser un problema. Porque para algunas poblaciones vos tenés que tener políticas focalizadas. ¿Tenés que tener políticas focalizadas para las comunidades originarias? Sí. ¿Tenés que tener políticas focalizadas para algún sector eh, de diversidad? Sí. ¿Tenés que tener políticas focalizadas para discapacitados? Sí. Digamos, entonces, tampoco es que siempre está mal la política focalizada. Pero sí vos tenés que garantizar es un acceso igualitario a eso, porque si yo estoy en la misma situación que vos, ya lo vamos a charlar también en la exposición, porque si yo estoy en la misma situación que vos, en el mismo barrio que vos, vivo al lado tuyo y tengo las mismas circunstancias, no puede ser que vos recibas algo y yo no, porque eso genera justamente la deslegitimación de la política social. Entonces, en ese sentido, claramente, garantizar de que si el Estado reconoce en una circunstancia para apoyar por alguna por algunos requisitos de exigibilidad tienen que ser eh, tienen que ser para todo el sector. Digamos. No puede ser que vos apoyes a uno sí y a otro no, porque eso después genera
genera enojo y genera que se deslegitime la política.